Les anticipaba en la presentación del programa que nos iba a visitar la doctora Sonia Escudero, la ex senadora nacional. No hace falta que la presentemos demasiado, pero sí le vamos a agradecer que nos esté acompañando, porque hay muchas instancias y muchas cosas que han pasado en estas últimas semanas particularmente respecto del crimen de las turistas francesas. Le tocó estar con el señor Bouvier, que estuvo por acá, pero si usted me permite, yo preferiría empezar por un tema que le ha tocado sufrirlo, para decirlo de alguna manera, que es una demanda que le hizo uno de los jueces del Tribunal de Impugnación por calumnias a usted, por haber criticado justamente lo que después la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que hicieron todo mal. Bueno, ¿en qué instancia está esto? Porque tenía entendido que para el 11 o el 18 de marzo tenía audiencia. Sí, bueno, gracias por la invitación. Al contrario. Buenas noches. Efectivamente, el juez Javier Araníbar, que es el que lleva el juicio, ha fijado fecha para el 11 de marzo y el 18 de marzo, dos audiencias. Yo he presentado hace pocas semanas, justamente a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como hecho nuevo, para decir, bueno, aquí no hay delito, obviamente, ¿cómo me pueden a mí someter a un proceso penal cuando hice críticas en el mismo sentido que lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Yo digo, se condenó a una persona inocente, claro, digamos, si estaba absuelto en el juicio, alguien que es absuelto en el juicio recupera su calidad de inocente. ¿Cómo lo pueden condenar con las mismas pruebas con que había sido absuelto? O sea, y jueces que no tenían competencia para hacerlo. Bueno, la Corte Suprema, en un fallo impecable, la verdad es que ha sido muy dura con los jueces del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini y Rubén Arias Nayar, y les ha dicho que ellos han actuado en contra de la ley, porque el Código Procesal Penal de Salta establece que si los jueces de apelación consideraban que la valoración de la prueba no era correcta, ellos no podían valorarla, porque solamente puede valorar aquel tribunal frente al cual se produce la prueba. Entonces lo que tenían que hacer era reenviar para un nuevo juicio. Pero lo que no podían hacer y lo que hicieron fue valorar ellos la misma prueba en sentido diametralmente opuesto a cómo lo había hecho el tribunal que tuvo frente a frente a los testigos, a los peritos, a los acusados, que los interrogó. O sea, no pueden los jueces del Tribunal de Impugnación entre cuatro paredes decidir algo completamente distinto. Bueno, la Corte Suprema ha sido muy dura, ha revocado esa condena, ha dicho que esa condena ha sido dictada por jueces que no tenían competencia. Es decir, más o menos la Corte dijo lo que usted decía. Esto no cae, y corríjame si me equivoco en el término jurídico, ¿esto no cae en abstracto a partir del fallo de la Corte? Es el planteo que le hice al juez y me acaban de notificar, todavía no he leído la sentencia completa, que el juez no me da la razón. El juez quiere ir a juicio, el juez quiere ventilar todo, a pesar de que yo le pedí también que haga un análisis de tipicidad. O sea, para que haya delito, la conducta tiene que estar descripta en el Código Penal. Y el Código Penal en materia de injurias y calumnias, a partir del año 2009, cuando se modifica el Código Penal, establece que en ningún caso habrá calumnias y en ningún caso habrá injurias cuando se trate de expresiones en asuntos de interés público. Entonces le he presentado carpetas, ¿no?, con documentación, libros que se han escrito sobre el caso, o sea, es de altísimo interés público. Bueno, el juez parece que tiene otro Código Penal, así que obviamente voy a apelar de esta sentencia. De todas maneras, uno solo de los dos jueces del tribunal es el que la denuncia por calumnia. Sí. Es el juez el Martini. doctor Luciano Martini. No. El otro juez, yo lo recusé en una apelación porque es juez del Tribunal de Impugnación, y él, por haber intervenido en el causa francesa, justamente por haber sido uno de los jueces que condenó, y él se excusó por delicadeza y decoro, o sea que no me hizo ninguna acción, ¿no?, en contra. Estuvo con el señor Bouvier, que estuvo hace algunos días en Salta. ¿Qué le ha parecido que habló con él y con respecto a las actividades que él ha tenido, las reuniones que ha tenido, qué análisis hace usted?
Bueno, el señor Bouvier hace tiempo que quería venir a Salta. Él está atravesando una enfermedad muy grave, tiene cáncer de páncreas, una cantidad de tratamientos de quimioterapia muy fuertes, o sea que el esfuerzo físico y psicológico que hizo para venir a Salta fue muy grande, y dos objetivos tenía su visita. El primero, abrazar a Santos Clemente Vera en libertad, o sea, es algo que él quería hacer, y el otro era pedir a las autoridades la reapertura del caso de las jóvenes francesas, porque el crimen obviamente no está esclarecido. La Embajada de Francia hizo los contactos con el Ministerio de Justicia de la Nación y así se abrieron las audiencias aquí en Salta. Desde el punto de vista de quienes lo recibieron, el viaje fue muy exitoso, ¿no? Lo recibió el propio gobernador, ministro de Derechos Humanos, ministro de Justicia, lo recibió el Procurador General, lo recibió la Presidenta de la Corte de Justicia, después estuvo con una comisión de la Cámara de Diputados, con la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, o sea que, digamos, desde el punto de vista, ¿no?, de la calidad de las reuniones que tuvo, muy buen resultado. Ahora, frente a su pedido de reapertura de la causa, obviamente no hubo, ¿no?, ninguna respuesta concreta. Bueno, y de qué, en principio, hasta donde tengo entendido, la reapertura de la causa depende ahora y es pura y exclusiva decisión de la Corte de Justicia de Salta. Sí, en este momento el expediente está en la Corte de Justicia de Salta. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación también ha sido muy dura con la Corte de Justicia de Salta, porque le ha dicho que al rechazar los recursos que había planteado la defensa de Vera, lo hizo con argumentos dogmáticos y lo que convertía a la sentencia en sentencia arbitraria, y que debió considerar, dice la Corte, los fundados agravios de la defensa de Vera. Es decir, le dice a la Corte, usted tiene que considerar el fondo, porque la Corte lo único que dijo, bueno, fue, estos jueces que condenaron no tenían competencia, pero no entró al fondo de la cuestión, ¿no? O sea, sobre la inocencia de Vera no entró, y le está diciendo a la Corte, a usted le toca, ¿no?, a la Corte de Salta. La Corte tiene que resolver, esperemos que no se tome muchos años, ¿no?, para resolverlo, que lo haga pronto. Tiene dos alternativas, ¿no? O confirma la absolución del Tribunal de Juicio u ordena que se haga un nuevo juicio. Ahora, particularmente soy de la opinión de que sería de una extrema crueldad someter nuevamente a juicio a una persona que ha estado casi 11 años preso. Sí, ¿no? sí, claro, sin duda. O sea, sin y que duda. fue absuelto en un juicio porque no había pruebas. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿con qué pruebas se haría un nuevo juicio? Si perdieron los hisopados que tomó la doctora Vega en la autopsia para hacer la prueba genética. O sea, y ese es uno de los grandes escándalos de esta causa, ¿no? Hay tres peritos genetistas, ¿no? El perito oficial, que es el doctor Corach, el perito francés, porque hay una investigación que se abre paralelamente en Francia, y el perito de parte de Vera. El perito oficial, en su primer informe, solamente ve a Lassi, Gustavo Lassi. No hay otro ADN que el de Gustavo Lassi. Eso es coincidente con el perito francés. En un segundo informe, que no se sabe por qué, hay otro informe que después le mandan nuevas muestras. Como las muestras no eran muy sólidas, él dice que juntó mezcló muestras. Eso se llama una técnica de pool, que el perito francés dice que en Francia no se acepta. Y como no encontraba tampoco el ADN que identifica a la persona, hizo una prueba de patrilínea, de parentesco. Entonces dice que encontró un rastro presumiblemente correspondiente a la patrilínea de Vera. Y cuando se les pregunta a los peritos, bueno, ¿cuántas generaciones que alcanza? Entre 10 y 15 generaciones. Es decir, nosotros en Salta, que somos parientes casi todos, seguramente, ¿no?, estaríamos unidos con una patrilínea. Ese tipo de examen se utiliza para determinar parentesco, pero nunca para una condena, ¿no? Una condena por un crimen tan horrible. Bueno, cuando el perito de Vera, que sostiene su inocencia, se presenta al juzgado a que le den las muestras para hacer la prueba genética y la contraprueba a la que tiene derecho cualquier acusado,
le dicen que no están, que las muestras se han perdido. Entonces, que no le queda más alternativa que trabajar con las que ya usó Francia o las que ya usó el perito Corach. Bueno, eso es una negligencia. Un escándalo. Digamos, bueno. Iba a decir otra palabra, pero digamos, lo vamos a agregar, una negligencia, digamos, atroz. Pero lo peor es que nadie investigó. O sea, la defensa de Vera plantea nulidad de la prueba, plantea que se investigue. Años después, Bouvier tiene una reunión en el Ministerio de Justicia, donde está Urtubey también, que era gobernador. Le dice cómo puede ser que hayan desaparecido las muestras, pide que se haga una investigación. Nadie hizo ninguna investigación. Aquí es como que no pasó nada. Y la sentencia que la Corte revocó, la sentencia de Luciano Martini y Rubén Arias Nayar, lo que dice es, bueno, las pericias dieron distintos porque analizaron muestras diferentes. ¿Cómo? Y el derecho de defensa, no tengo derecho a controlar la prueba por la que dicen me están acusando y me están culpando. O sea, es una gravísima violación del derecho de defensa, pero gravísima irregularidad, ¿no? Gravísima irregularidad dentro de un proceso. Sonia, le quiero preguntar qué lectura ha hecho de esto último que pasó en la semana, que es que finalmente se habilitó el jury, digamos, la denuncia a los dos jueces del tribunal, ¿no? A Arias Nayar y a Martini. ¿Cómo analizó esto? Bueno, el pedido de jury contra Luciano Martini y Rubén Arias Nayar es estrictamente por esta sentencia que la Corte revocó, porque si la Corte dice han condenado a alguien sin tener competencia para ello y en contra de una clara norma del Código de Procedimientos, eso es mal desempeño, ¿no? Entonces, una de las causales por las cuales los jueces pueden ser destituidos es por mal desempeño. La coincidencia, digamos, temporal es que el jury había abierto también el otro jury contra el juez Laurentis, ¿no? De Orán. Sí. Hay un artículo muy bueno de Luis Caro Figueroa que publica iruya.com donde compara lo que hizo Laurentis y lo que hicieron estos jueces. Entonces dice, lo que hizo el doctor Laurentis es dar salidas transitorias a una persona que estaba condenada y esa persona se escapó. Seguramente esas salidas transitorias a lo mejor cumplían, ¿no?, todas las condiciones que se establece para dar salidas transitorias, no lo sé, pero era tan grave que se decidió abrir el procedimiento. En este caso, dice Luis Caro Figueroa, dos jueces, sin tener competencia, condenaron a una persona con las mismas pruebas con que había sido absuelto en un juicio oral, y esta persona estuvo 8 años presa, 8 años privado de su libertad. Y Luis se pregunta, ¿qué es más grave? ¿Qué es más grave? Entonces, a mí me parece correcto que el tribunal de jury, bueno, diga, en este caso también vamos a escuchar y vamos a investigar, ¿no? ¿Qué plazos si no tiene? Sería un escándalo, en un caso sí y en otro no. ¿Hay plazos establecidos para este proceso de jury? Creo que... por lo pronto hay 10 días. Sí, que son tiene, los 10 días. Digamos, sí. Son los 10 días y yo creo después, si hay ofrecimiento de prueba, seguramente se abrirá prueba o a lo mejor hay una instancia donde después de escuchar a las partes se puede tomar una decisión si se continúa o no. Yo lo que creo que este es un caso tan visible que nos tiene que hacer reflexionar si este proceso es correcto, porque la sociedad está ávida de transparencia, ávida de participación, y cuando hay unas denuncias graves, ¿no?, contra jueces, sería muy bueno que el proceso no sea todo escrito y medio secreto, sino que haya una audiencia, ¿no?, donde la ciudadanía pueda participar, donde los periodistas puedan ir y se pueda escuchar, ¿no?, cuáles son los argumentos de las distintas partes. Yo espero que en algún momento podamos democratizar, ¿no?, estas instituciones, Consejo de la Magistratura y Jurado del Enjuiciamiento, para que pueda haber la participación de la ciudadanía, ¿no?, ciudadanos comunes también. Por último, que la condena, digamos, en caso que este jury, digamos, decida condenar a estos dos jueces, ¿la condena es la destitución? Es la o destitución. Es la destitución. La única pena que se puede aplicar. Exactamente, con el jury. Después, si alguien quiere, puede hacer, ¿no?, una denuncia, o el procurador, si considera que se cometió un delito. Pero lo del jury corresponde destitución. Solamente es destituyo o no destituyo. Y lamentablemente es esa sanción la más grave, ¿no?, porque a lo mejor
se podrían establecer otras sanciones, ¿no?, inferiores. Le agradezco mucho haber venido como siempre, No, ha sido muy muchas amable. gracias, Hasta cualquier momento. Gracias.